Cuando era pequeña, solía colarme en el estudio de mi padre. Inesperadamente, me encontré con un niño pequeño que pisaba arrogantemente su asiento, moliendo tinta con indiferencia sobre una pintura recién terminada y garabateando al azar, lo que me hizo temblar de ira. Inmediatamente lo agarré de la mano, con la intención de arrastrarlo para que mi padre juzgara. Inesperadamente, durante el forcejeo, él derribó accidentalmente un candelabro, y coincidió que una piedra de tinta rodó y golpeó al niño directamente en la cabeza, dejándolo inconsciente al instante. Ambos casi morimos en el mar de fuego. Tuve que usar todas mis fuerzas para arrastrar a ese niño, que parecía un perro muerto, hacia afuera. Como resultado, tan pronto como levanté la vista, me encontré con las miradas preocupadas de mi madre y mi padre. Estaba tan asustada que casi me desmayo. Mi padre, que nunca antes se había enojado, ese día abrazó apresuradamente al niño y se fue, sin dedicarme ni media mirada. Mientras que yo, que siempre había sido la perla en la palma de su mano, me sentí tan agraviada que rompí a llorar. Incluso agarré la manga de mi madre y le pregunté si ese niño era el hijo ilegítimo de mi padre, e inmediatamente mi madre me dio una palmada en la nuca. Tenía tinta por toda la cara. Cuanto más lloraba, más me manchaba como carbón negro, y cuando me miré en el espejo, grité miserablemente que estaba desfigurada. Después de eso, todos en la residencia de la familia Nguyen supieron que el lado derecho de mi cara estaba completamente negro. Un rumor se convirtió en 10 en 100, y finalmente se convirtió en el rumor de que estaba desfigurada. Pronto, toda la capital supo que la única hija del primer ministro Nguyen estaba desfigurada, cuando claramente solo era tinta en mi cara. Me lavaba la cara mientras lloraba, sin entender por qué esta tinta era tan difícil de quitar. Mi piel estaba roja pero aún no estaba limpia. Mi padre estaba tan enojado que planeaba darme una buena paliza, pero afortunadamente mi madre lo detuvo. Él miraba con dolor el estudio reducido a cenizas, y luego la mancha de tinta en mi cara. Esa era la barra de tinta en la que había gastado decenas de miles de taels de plata para comprar, y yo la había arruinado. Mi madre no pudo soportar más mi llanto y directamente ordenó a la sirvienta que no me lavara más, que simplemente me dejara salir usando un velo, diciendo que esta tinta desaparecería en unos meses como máximo. Al día siguiente, salí despreocupadamente usando el velo para comprar horquillas. Al ser vista por la gente, el rumor de que estaba desfigurada se volvió aún más auténtico. Quería explicarlo, pero no tenía fuerzas. Incluso la princesa del condado, a quien normalmente no le agradaba, me miraba con ojos llenos de simpatía, y ni siquiera se molestó en competir conmigo por la horquilla. Realmente no es que quisiera fingir, todo fue porque la calidad de la tinta de mi padre era demasiado buena. Llevé ese velo durante todo un mes. Después de eso, toqué un nido de avispas y me picaron, hinchándome la cara. Luego comí almendras y tuve una reacción alérgica llena de granos. Luego salí a jugar a las escondidas y me rompí un diente frontal al chocar, hasta el punto de que mi madre empezó a dudar si tenía algún problema mental. Claramente, no me lastimaba en ningún otro lugar, solo mi cara sufría desgracias. Así que ese velo se quedó pegado a mi cara para siempre. Para las mujeres de otras familias, la apariencia es lo más importante. ¿Por qué no me esfuerzo? Sigo siendo como un hombre. Y a ese niño de entonces, nunca lo volví a ver. Ese asunto también fue quedando gradualmente en el olvido. Hasta que este año, el nuevo emperador, que acababa de ascender al trono, estaba ocioso. Sospecho que estaba demasiado ocioso, así que emitió un decreto para otorgarme un matrimonio. El proverbio dice que los civiles y los militares no se casan entre sí, y mucho menos mi padre es el primer ministro. Sin embargo, el emperador, sin saber qué pensaba, me casó con el gran general. ¿Acaso no teme una rebelión o confía demasiado en mi padre y en el gran general? El edicto sagrado ha sido emitido, nadie se atreve a desobedecer. Se rumorea que el gran general fue al palacio 3 o 4 veces para pedirle al emperador que retirara el edicto, pero fue en vano. Yo también me resigné a mi destino, casarse con cualquiera sigue siendo casarse. Después de eso, fui a todas partes a indagar. No tengo ningún requisito para mi futuro esposo, siempre y cuando no sea un anciano de más de 40 años. Como resultado, escuché que este gran general se llama Nuytán, y a los 13 años siguió a su padre a la batalla. Este año acaba de cumplir 20,
Ha desplegado muchas estrategias extrañas en el campo de batalla, ha ganado innumerables batallas, heredando la valentía de su padre, y fue nombrado gran general de la divina marcialidad por el emperador. ¡Qué suerte! No es un anciano. Pero escuché una pequeña noticia de que es alguien que valora mucho la belleza. Para que mi vida futura transcurra sin problemas, decidí dejar que el gran general probara mi verdadera apariencia. Justo surgió una oportunidad. Escuché que en 3 días el gran general asistiría a un banquete organizado por el emperador. Muy bien, esa coqueta belleza seré yo. Me miré a mí misma vestida con ropa magnífica, solo viéndome como un pavo real desplegando su cola para presumir. Inesperadamente, la sirvienta Tiekuk me miró aturdida y enamorada. «Límpiate la baba». Tiekuk se tocó la comisura de la boca y dijo sonrojada. «La señorita es realmente hermosa. Es una lástima que los extraños no lo sepan y sigan rumoreando que la hija del ministro es la belleza número 1 de la capital. A los ojos de esa mujer, ni siquiera una 10.000ª parte de mí se puede comparar». Puse los ojos en blanco. «Deja de halagar, a esto le llamo fingir ser un cerdo para comerse al tigre. Cuando sea necesario, sorprenderé a todos». Después de reír tontamente, me puse solemnemente el velo y me preparé para ir al banquete. Así es, calculé que Nulstan viera accidentalmente mi verdadero rostro y se enamorara locamente de mí. De esa manera, después de casarme, podría vivir la vida que deseo a mi antojo. Es una pena que todavía fuera demasiado ingenua. Tan pronto como comenzó el banquete, el nuevo emperador llegó lentamente tarde. Llevaba un abrigo de piel blanca inmaculada y caminó tranquilamente hacia el asiento superior, riendo y diciendo: «Levántense, he hecho esperar mucho a mis queridos súbditos». Ese rostro joven y heroico hacía difícil de creer para cualquiera que lo mirara. El emperador miró a su alrededor y luego se sentó a beber vino. Miré la comida humeante frente a él y sentí injusticia en mi corazón. Llegando tan tarde, mi comida ya se había enfriado. Pero eso no era lo más importante. Mi mirada pasó y vi a Nulstan con su uniforme oficial negro oscuro. HMPH, no está mal, se ve bastante guapo. Lo miré fijamente durante medio incienso hasta que me dolieron los ojos, pero él ni siquiera miró hacia aquí una vez. Apreté el puño. «Muchacho, espera a ver si no te mueres de amor por mí más tarde». Tratando de soportar la comida fría y los aburridos actos de entretenimiento. Finalmente vi a Nulstan salir del banquete e ir hacia el jardín trasero. Lo seguí sigilosamente, pero inesperadamente, él se perdió y yo también me perdí. Justo cuando mi corazón ardía de ansiedad, de repente bajó el frío y se levantó un fuerte viento. Estornudé fuertemente, y de repente, de la nada, llegó una ráfaga de viento que se llevó mi velo volando. También me entró polvo en los ojos. En ese momento, un par de manos cálidas me dieron unas palmaditas suaves. Me sobresalté y entré en pánico momentáneo sin poder reaccionar, soltando la pregunta de quién era. Mis párpados ardían tanto que no podía abrirlos. La otra parte me consoló con voz grave. «Señorita, no se asuste, soy este servidor». Al escuchar esa forma de dirigirse a sí mismo, mi corazón se calmó de inmediato. Reconocí que esa voz era la del gran eunuco que servía al lado del emperador. El gran eunuco siempre había sido una persona amable, y además, había cierta relación entre él y mi familia. Soporté el dolor para hacer una reverencia, presentándome como la única hija del primer ministro Nguyen. Originalmente estaba aquí admirando el paisaje cuando de repente se levantó un fuerte viento y me entró polvo en los ojos, así que no puedo ver el camino con claridad y quedé atrapada en el jardín. Espero que el eunuco me ayude a encontrar mi velo y me lleve de regreso al banquete. De lo contrario, mi padre seguramente se preocupará. Tan pronto como terminé de hablar, hubo un largo silencio en el lado opuesto sin ningún sonido. No pude evitar estornudar de nuevo, llamando al eunuco en voz baja. Solo sentí que esas manos cálidas me ayudaban suavemente a ponerme el velo de nuevo, y luego me cubrieron con un grueso abrigo de piel. La voz del gran eunuco sonó tranquila. «Sujétese de mi brazo, la llevaré de regreso al banquete». Suspiré aliviada y le agradecí. Después de caminar un rato, gradualmente escuché el ruido de la gente.
Mi sirvienta Tiekuk vio desde lejos que el gran eunuco me estaba ayudando, así que corrió apresuradamente, hizo una reverencia para saludar y preguntó con preocupación por mi situación. Justo cuando Tiekuk me tomó, el gran eunuco le indicó que me había entrado polvo en los ojos en el jardín trasero y que era mejor ir a lavarme los ojos primero. Déjenme ir al palacio lateral, el agua tibia y la medicina contra el resfriado ya están preparadas. Veo que se ha enfriado un poco. Apreté la mano de Tiekuk. Mis nervios tensos todo este tiempo finalmente se relajaron, y rápidamente me incliné levemente para agradecer al gran eunuco. Después de lavarme los ojos, beber el tazón de medicina amarga, cambiarme de ropa y regresar al banquete, vi a Nuistan sentado tranquilamente bebiendo vino. Su tez rosada me hizo enojar hasta morir. ¿Por qué corrió tan rápido como un petardo? Mientras que yo terminé en este estado miserable. Originalmente planeaba hacer que Nuistan se enamorara de mí a primera vista. Hoy usé un vestido de tela tan fina que casi muero congelada. El resultado fue perder tanto la esposa como el ejército. Mientras me quejaba en silencio, de repente sentí una mirada ardiente. Levanté la cabeza y miré hacia atrás. Resultó que el emperador me estaba mirando con una expresión llena de significado. Mi cuero cabelludo se entumeció repentinamente, sin entender por qué me miraba. En ese momento descubrí que el abrigo de piel en el cuerpo del emperador había desaparecido. Mi corazón entró en pánico extremo al instante. ¿Podría ser que hace un momento en el jardín trasero el gran eunuco robó el abrigo del emperador y, al verme aparecer, pensó que vi su crimen y quería culparme? Inconscientemente me golpeé la frente con fuerza, culpándome por no haber mirado bien el estilo de ese abrigo en ese momento. Afortunadamente lo había tirado en el palacio lateral. Miré al emperador con secreta presunción, pero inesperadamente su mirada se volvió aún más profunda. Luego llamó al gran eunuco a su lado y le susurró algo. Un mal presentimiento surgió en mi corazón. El emperador, sentado perezosamente en el asiento superior, alzó la voz y llamó. Amado súbdito Nuyen. Todo el gran salón ruidoso se quedó en silencio al instante. Mi padre salió temblando al centro del salón y se arrodilló temblando para saludar. El emperador no dijo una palabra, solo miró en silencio a mi padre. El aire en el salón estaba tan quieto que incluso se podía escuchar caer una aguja. Incluso vi al gran tutor y al ministro de personal, enemigos mortales de mi padre, guiñándose el ojo. Mi padre sudaba a mares. Se me erizaron los pelos de punta, sin saber qué truco quería jugar este emperador perro. Justo cuando la atmósfera era casi sofocante, el emperador apoyó la barbilla en su mano, soltó una risita y dijo. Hoy me encontré con un viejo amigo que no había visto en mucho tiempo, y que además es mi salvador. ¿Cómo debería mi padre recompensarla? Escuché confundida sin entender. Miré a mi padre y vi que parecía haber entendido algo en un instante. Los familiares de los funcionarios en el salón también se miraron y susurraron, todos curiosos por saber quién era el viejo amigo en boca del emperador. Mi padre se inclinó y dijo que le era difícil decidir sobre este asunto. El emperador dijo de repente una frase sin ton ni son. ¿Por qué mi padre se pone nervioso? No dije que mi padre fuera el salvador, es solo que ese salvador es tímido. El país de Liuli recientemente tributó muchos tesoros raros, así que recompensaré con esas cosas a mi salvador. Molesto al amado súbdito Nuyen para que las entregue en mi nombre. Miré furtivamente al emperador. Mantuvo su apariencia perezosa y solo dijo una frase estoy cansado, luego se levantó y salió del gran salón. Mi padre seguía arrodillado en el centro del salón sin moverse. Tan pronto como el emperador se fue, el salón inmediatamente estalló en discusiones. Miradas curiosas y de regocijo se dirigieron hacia mi padre, como si hubiera ofendido al emperador. Hasta que el gran eunuco agitó suavemente su pañuelo, la puerta del salón se abrió y un grupo de pequeños eunucos entró cargando grandes cofres llenos de oro, plata y joyas. Pasó casi el tiempo de un incienso hasta que terminaron de entrar. Todo el gran salón brillaba con una luz dorada que casi me ciega. Me quedé atónita, sin poder evitar pensar, ¿realmente este emperador perro tiene problemas mentales? ¿Tiene dinero y no sabe dónde gastarlo? El gran eunuco se apresuró a ayudar a mi padre a levantarse y le susurró algunas palabras al oído. Mi padre, con una expresión compleja,
solo pudo asentir con la cabeza. Las miradas en el salón en ese momento se volvieron aún más curiosas. Incluso hubo ministros que preguntaron furtivamente quién era realmente el salvador del emperador. Incluso sospeché si estas personas estaban actuando, sus expresiones cambiaban constantemente. La noticia de que mi padre llevó 5 carruajes de oro, plata y joyas de regreso a la mansión pronto se extendió por toda la capital. Especialmente Viet Minnie, la hija del ministro de personal, quien siempre se burlaba de mí por ser fea. En el banquete de ese día, soltó una serie de ataques verbales. Yo solo me hurgué la oreja como si fuera un perro ladrando a mi lado, lo que la hizo sentir humillada y enojada hasta pisotear el suelo repetidamente. La capital rumoreaba temporalmente que mi padre conocía al salvador del emperador. Todos querían saber quién era ese misterioso salvador, y el umbral de nuestra puerta casi fue pisoteado por la gente. Sin embargo, tan pronto como mi padre regresó a la mansión, usó la excusa de una enfermedad grave para cerrar la puerta durante varios días. Cuando se recuperó, se apresuró a entrar al palacio, se fue al amanecer y no regresó hasta el anochecer. Mi madre preguntó, pero mi padre no dijo nada, solo se le veía deprimido y triste. Hacía mucho tiempo que no veía esa apariencia pesada en mi viejo padre. Tan pronto como regresó a la mansión, suspiró repetidamente, y cada vez que su mirada se encontraba con la mía, se volvía aún más sombría. No mucho después, al día siguiente, escuché la noticia de que los bárbaros del noroeste recientemente tenían fuerzas agresivas. El emperador emitió inmediatamente un decreto ordenando a Nuitán ir a la guerra. En unos días partiría para conquistar el noroeste. El compromiso matrimonial originalmente programado para el próximo mes también se pospuso indefinidamente. Lo pensé una y otra vez, y finalmente decidí ir al templo para pedir un amuleto de paz, queriendo dárselo personalmente a Nuitán. Al enterarme de que estaba en el campo de entrenamiento, me apresuré a ir. Al llegar, desde lejos lo vi de pie hablando con una mujer. Antes de que pudiera acercarme, fui bloqueada por soldados en la puerta, quienes gritaron fríamente que las personas ociosas no podían entrar arbitrariamente. Tie Cook, roja de ira, gritó en voz alta. Abran bien los ojos y miren con atención. Esta es la señorita de la mansión del primer ministro, la prometida no casada de su general. El soldado, al escuchar eso, no solo no fue respetuoso, sino que sonrió con desdén y dijo: Así que esta es la señorita arrogante que separó al general y a la estratega. Tan débil que se cae si sopla el viento, es mejor que no se acerque a este campo de entrenamiento donde las espadas no tienen ojos. No sea que estos plebeyos lastimen accidentalmente a la señorita de Mil Oros y el primer ministro nos corte la cabeza. Tie Cook estaba tan enojada que quería responder, así que le tiré de la mano, sonreí levemente y dije: entonces simplemente nos quedaremos aquí esperando al general Nur. El ruido de la discusión aquí no era pequeño, Nuitán ya había mirado hacia acá. Primero frunció el ceño, bajó la cabeza para decirle algunas palabras a esa mujer y luego la llevó hacia nosotros. Esa mujer le gritó al soldado: Trieni, retírate, no seas grosero. Ese soldado se retiró a regañadientes a un lado y nos lanzó una mirada fulminante. Tie Cook estaba parada al lado a punto de explotar de ira. Tiré de ella y miré a Nuitán preguntando quién era esta persona. Antes de que Nuitán pudiera abrir la boca, esa mujer fue un paso más rápida y me saludó con los puños ahuecados. Soy la estratega del general, mi nombre es Moku Yendat. Después de decir eso, le sonrió radiantemente a Nuitán y le dijo suavemente: veo que la señorita Nuyen tiene algo que decir, así que pido retirarme a la tienda. Nuitán levantó la mano para detenerla y dijo: Dad no necesita irse, si la señorita Nuyen tiene algo que decir, dígalo aquí. Forcé una sonrisa. Solo escuchar esa forma de dirigirse el uno al otro fue suficiente para entender que entre Nuitán y la señorita Mok realmente había sentimientos mutuos. Por el contrario, yo me convertí en la villana que separaba a los tortolitos. Es solo que el edicto sagrado del emperador no es algo que nosotros dos podamos resistir. En mi corazón, el último rayo de esperanza se extinguió. El amuleto de paz en mi manga de repente se sintió caliente. Sentí que si realmente me casaba con Nuitán, los días futuros difícilmente serían pacíficos. Tie Cook, al verme sin decir una palabra durante medio día, solo riendo forzadamente,
Soltó palabras sarcásticas. Mi señorita sabía que el general estaba a punto de ir al campo de batalla, así que fue al templo a pedir un amuleto de paz para regalárselo. Solo que no esperaba que el general tuviera una belleza a su lado, pobre de mi señorita y su corazón enamorado. El rostro de Nujtan se oscureció de inmediato y gritó. Eso es hablar sin sentido. Datar es una estratega, no una mujer común. Mokyo-Yenda le dijo con indiferencia. No importa. La comisura de mi boca se crispó, verlos a los dos no era diferente a ver una obra de teatro frente a mí. Miré a Tiekuk con rencor, a esta maldita niña, y luego me disculpé. Tiekuk no tiene tacto al hablar, espero que el general y la estratega no se lo tomen a pecho. Solo estaba paseando un rato porque estaba libre, no me atrevo a retrasar el tiempo del general. Me despido. Justo cuando estaba a punto de arrastrar a Tiekuk, odiando que el hierro no se convirtiera en acero, para irme, Nujtan me llamó desde atrás para que me detuviera. Volví la cabeza y vi que extendía la mano preguntando dónde estaba su amuleto de paz. Me quedé atónita por un momento. Al ver la expresión rígida de Mokyo-Yenda, resoplé con desdén. Originalmente pensaba que Nujtan no era una mala persona, pero inesperadamente, con su amada parada justo a su lado, todavía coqueteaba. Fingí culpa y dije. Lo siento, General Nuj, perdí el amuleto de paz. Sería mejor dejar que el estratega Mok pida uno para usted. Después de decir eso, tiré casualmente el amuleto de paz que acababa de pedir temprano en la mañana al montón de heno seco al lado y me di la vuelta para irme. 2 días después, Nujtan me escribió una carta para citarme, diciendo que acababa de enterarse de que había malinterpretado la relación entre él y Mokyo-Yenda. Dijo que solo eran colegas y quería disculparse personalmente conmigo, pidiéndome que lo esperara en la Torre Honjun, donde me invitaría a comer para expiar su culpa. Originalmente era demasiado perezosa para prestar atención, pero pensándolo bien, el compromiso matrimonial todavía estaba allí. Si realmente tenía sentimientos por Mokyo-Yenda, sería bueno aclararlo en esta comida. En el futuro, incluso si nos casamos, cada uno podría vivir su propia vida. Con ese pensamiento, llegué a la Torre Honjun antes de lo planeado, esperando en la habitación privada desde el mediodía hasta la tarde, pero aún no veía su sombra. Me habían dejado plantada. Apreté los palillos rechinando los dientes, y justo cuando estaba a punto de levantarme para irme, vi llegar tarde a Nujtan. Antes de que pudiera expresar mi agravio, vi que a su lado venía Mokyo-Yenda. Inmediatamente me ericé como una gallina vieja lista para pelear, mi expresión se volvió solemne, saqué el pecho, levanté la cabeza y caminé hacia ellos. Nujtan, con el rostro lleno de culpa, juntó las manos repetidamente disculpándose. Antes de que terminara de hablar, Mokyo-Yenda sonrió y se disculpó conmigo primero. Atan no tuvo la intención de llegar tarde, solo porque hoy me lastimé accidentalmente. Atan no estaba tranquilo e insistió en invitar a un médico, por eso nos retrasamos. Si la señorita está enojada, puede golpearme o regañarme. La ira en mí estalló hasta el cielo de inmediato, no sabía si era agravio o ira, en mi corazón solo pensé fríamente una frase. Muy bien, Nujtan, incluso si no tienes sentimientos por mí, deberías saber respetar a los demás. Reí fríamente y dije. No soy una mujer vil, ¿por qué habría de golpearte o regañarte? Nujtan, eres un gran general digno, ya que tú me citaste, no puedes romper tu promesa. Te he esperado aquí durante mucho tiempo, y con una disculpa superficial quieres que lo deje pasar. ¿Qué tan grande es tu cara en realidad? Si estás insatisfecho conmigo, dilo directamente, no soy un emplasto de piel de perro que debe aferrarse a ti, ¿por qué tienes que humillarme así? El rostro de Nujtan se ponía verde y rojo. Por el contrario, fue Mokyo-Yenda quien habló, con una mirada triste. Lo siento, Atan, todo esto es mi culpa. Nujtan la miró con dolor y dijo con voz grave. Este asunto no tiene nada que ver con Datar, fui yo quien no lo hizo adecuadamente. Si la señorita Nuyen tiene alguna insatisfacción, descárguela toda sobre mí, otro día iré personalmente a la mansión del primer ministro para pedir perdón. Estaba tan enojada que me dolía el hígado, maldiciendo en silencio este maldito matrimonio otorgado por el emperador perro. Sin molestarme en prestar atención a Nujtan llamándome desde atrás, simplemente me alejé decididamente sin mirar atrás.
Inesperadamente, Mokuyendal gritó de dolor de repente. Detrás, los pasos de Nultan que corrían hacia mí se detuvieron. Escuché claramente su voz preguntándole con preocupación, así que subí directamente al carruaje para regresar a la mansión. Temprano a la mañana siguiente, Nultan llegó a la mansión del primer ministro tocando la puerta, diciendo que quería disculparse conmigo. Lo más gracioso es que también cargaba una vara de espinas, lo que provocó que una multitud de personas se reuniera frente a nuestra puerta para mirar. Mi padre lo recibió, y yo no le había contado a mi padre estas preocupaciones por miedo a que se preocupara. Mi padre solo pensó que estaba haciendo un berrinche, así que me llamó para encontrarme con él. Originalmente no quería verlo, pero no pude hacer otra cosa cuando mi padre dijo que Nultan trajo las mejores castañas asadas con azúcar del oeste de la ciudad, que son mis favoritas. Arrastré a Tiekuk conmigo, con la intención de ver el ridículo de Nultan, y ver este ridículo era absolutamente por las castañas. Al llegar al vestíbulo, vi a Nultan con la cabeza baja y abatido, la vara de espinas ya había hecho sangrar su espalda. Mi padre me guiñó un ojo preguntándome en voz baja qué me había hecho Nultan exactamente. No supe qué responder por un momento. Nultan se paró abajo disculpándose torpemente conmigo y luego sacó lentamente una horquilla de madera de su manga. Incliné la cabeza y pregunté confundida. ¿Qué significa esto, general? No estaba claro para qué me regalaba una rama seca. Nultan se sonrojó de inmediato y tartamudeó. Esta horquilla de madera la tallé toda la noche de ayer, considérelo como una disculpa para la señorita Nuyen. Miré esa apariencia torpe y no pude evitar soltar una risita, pero la escena de él y Mokuyendal uniendo fuerzas para engañarme todavía estaba allí, así que puse una cara seria y pregunté. Si el general me regala una horquilla así, ¿no se enojará la estratega Mok? ¿No se pondrá celosa? ¿No me golpeará? Nultan sacudió la cabeza apresuradamente y dijo. La señorita Nuyen ha entendido mal, nunca he tallado una horquilla para Datat. Datat ha sido huérfana desde pequeña, fui yo quien la recogió de un grupo de refugiados, al ver que tenía estrategia, hice una excepción y la promoví a estratega. Habiendo vivido juntos durante muchos años, solo la veo como a una hermana biológica. Miré fríamente la horquilla en su mano sin aceptarla, pero con ojos agudos vi que llevaba una cuerda delgada y familiar alrededor de su cuello. Inmediatamente me acerqué y saqué esa cuerda. Mis dedos rozaron accidentalmente su cuello y vi que era el mismo amuleto de paz que yo había tirado al suelo. Nultan se puso rojo como un camarón hervido al instante. Al ver esa apariencia, las palabras duras que planeaba decir no pudieron salir de mi boca. Tartamudeó yo durante mucho tiempo sin poder decir nada. Justo en ese momento, Mokuyendal entró para informar que era hora de que Nultan partiera a la guerra. La atmósfera ligera se disipó instantáneamente. El rostro de Nultan se puso serio, dijo que debía irse y esperaba que la señorita Nuyen pudiera perdonarlo y aceptar esta horquilla. Resultó que sin saber cuándo, había llegado el día de su partida al campo de batalla. Apreté los labios con fuerza. Aunque Nultan era un patán en asuntos amorosos, el hecho de que fuera al campo de batalla para proteger al país todavía me hacía respetarlo. Mokuyendal miró la horquilla de madera en mi mano con el rostro pálido. Inmediatamente se me ocurrió una idea traviesa en el corazón, fingí secarme una lágrima inexistente y dije. Acepto la horquilla que tallaste tú mismo. Nultan, debes regresar a salvo. Él asintió solemnemente, me miró profundamente y luego se dio la vuelta para irse. Mokuyendal lo siguió de cerca, quién sabe cuánto tiempo había estado escuchando escondidas fuera de la puerta. Ella volvió la cabeza y me miró con resentimiento. Le respondí articulando con los labios, ¿eso es todo? Ha nevado. En los 2 meses que Nultan dejó la capital, tanto dentro como fuera del palacio todo ha estado en paz. Ese emperador con problemas mentales tampoco ha causado ningún problema extraño temporalmente. Mientras comía estofado y miraba la nieve blanca volar como plumas de ganso fuera de la ventana, de repente recordé a Nultan. No sé qué enfermedad tiene, en lugar de ser íntimo con su querida hermana, a menudo me envía pequeños juguetes desde el noroeste junto con cartas. Nunca he estado en el noroeste, al ver esas cosas solo las encuentro novedosas, y cuando estoy libre las saco para admirarlas. Por cortesía,
Todavía escribo cartas de respuesta. Después de todo, él es mi prometido, si está vivo no pasa nada, pero si muere, me convertiré en una viuda que nunca se casó. Realmente no quiero que erijan un monumento a la castidad para mí en la puerta de la capital. Unos días después, la concubina su organizó un banquete para admirar las flores de ciruelo, invitando a muchas parientes femeninas a ver las flores. Cuando llegué, mis manos todavía giraban 2 pequeñas nueces. Escuché a Nuitán decir que en el noroeste todos los viejos maestros giran esto en sus manos. Él lo encontró interesante, así que me lo envió. Las parientes femeninas llegaron una tras otra, solo faltaba la concubina de. La concubina Su y la concubina de siempre han estado en desacuerdo. Tan pronto como la concubina subió a la concubina de llegar tarde lentamente, dijo con sarcasmo. La hermana de es realmente importante, haciendo esperar a todos por mucho tiempo. La concubina de caminó con gracia, acarició suavemente la horquilla en su cabeza, frunció los labios y sonrió diciendo. Anoche el emperador descansó en mi lugar, es inevitable que el cuerpo esté cansado, así que me levanté tarde. El rostro de la concubina Su se volvió desagradable de inmediato, resopló fríamente y se burló. No sé qué brujería ha aprendido la concubina de para hacer que el emperador se quede día y noche, realmente tiene trucos. La concubina de la miró de reojo, hizo un puchero con desdén y respondió. Hay muchas hermanas en el harén, muchas de las cuales han envejecido y su belleza se ha marchitado. El emperador no ha seleccionado nuevas concubinas en los últimos años, ¿acaso no viene siempre a mi lugar? La concubina Su estaba tan enojada que su pecho subía y bajaba. Habiendo visto suficiente emoción, no tenía ganas de recitar poesía, solo quería encontrar un lugar tranquilo para descansar un rato. Me puse mi grueso abrigo de piel, abracé mi bolsa de agua caliente y aproveché el caos para escabullirme. Después de caminar un rato, vi un pequeño pabellón, así que me senté perezosamente a ver caer la nieve. Extendí la mano para atrapar un copo de nieve, y de repente se me ocurrió una idea, así que hice una bola de nieve. Al ver a Tiekuk mirando aturdida de un lado a otro, se la lancé directamente. Se quedó atónita por un momento y luego cayó sentada en la nieve. De repente me asusté mucho, y corrí unos pasos hacia ella. Inesperadamente, antes de llegar, fui golpeada en la cabeza por una gran bola de nieve. Me detuve y vi que Tiekuk se estaba riendo, haciendo bolas de nieve y mirándome. Puse mis manos en mis caderas y la regañé en voz alta. Muy bien, Tiekuk, atrévete a engañarme, verás cómo te trato. Luego, las dos ignoramos si había alguien alrededor o no, y nos lanzamos a una pelea de bolas de nieve justo enfrente del pabellón. El viento soplaba haciendo que mi cara se pusiera roja, pero me sentía extrañamente feliz, pensando que esto era mucho más divertido que el examen imperial. Hice una bola de nieve muy grande, vi que Tiekuk estaba inclinada haciendo una, y aprovechando que no estaba prevenida, agité mi brazo y la lancé. Solo se escuchó un golpe, Tiekuk gritó y lo esquivó, pero la bola de nieve no se desvió en absoluto, golpeando justo un conjunto de ropa amarilla brillante que deslumbraba los ojos. Audaz. El gran eunuco gritó. Esa bola de nieve golpeó directamente al emperador. Inmediatamente me arrodillé presa del pánico, con voz temblorosa pidiendo perdón al emperador. El emperador, con el rostro lleno de intención asesina, reprendió. ¿Qué decoro hay en causar tal alboroto en el palacio? Estaba un poco tensa. Tiekuk se golpeaba la cabeza contra el suelo repetidamente pidiendo perdón, diciendo que todo fue idea suya tener una pelea de bolas de nieve frente al pabellón. Vi que la frente de Tiekuk ya estaba hinchada y no pude evitar enfurecerme. Claramente fue alguien que apareció de repente y culpó a otros. No pude evitar hacer un puchero y levantar la cabeza para mirar al emperador. Inesperadamente, él pareció divertirse con esa mirada feroz, entrecerró los ojos y agitó la mano para decirme que me levantara. La pena de muerte puede ser perdonada, pero el castigo en vida es difícil de escapar. Ya que mojaste mi ropa, debes compensarme con un conjunto. ¿Qué demonios? Me quedé atónita como si hubiera caído del cielo, e inmediatamente dije. Esta humilde no puede permitirse la compensación, sería mejor compensar al emperador directamente con plata. La ropa del emperador está hecha a medida en el taller de bordado, cada puntada es preciosa.
El emperador me pide que compense la ropa, cambiarlo por plata no estaría bien. El gran eunuco volvió a regañar. Insolente. Atrévete a insultar al emperador, ¿acaso al emperador le falta esa pequeña cantidad de plata tuya? Estaba enojada y en un dilema, cuando el emperador cambió repentinamente de tono y dijo: Si no puedes compensar la ropa, úsate a ti misma como compensación. Inmediatamente respondí con miedo y prisa. No es posible, emperador, esta humilde tiene una apariencia fea y ha sido desfigurada, no tiene educación ni oficio, todo el día solo sabe molestar a gatos y perros. Mi padre incluso dijo que si no fuera por el matrimonio otorgado por el emperador, no podría haberme casado. Además, el emperador tiene una apariencia celestial y es extraordinariamente heroico, no soy digna. Al verme menospreciarme así, el emperador se echó a reír a carcajadas, preguntando si a mis ojos él era tan excelente, y luego dijo: Está bien, ya no te molestaré, camina conmigo un rato. Tan pronto como terminó de hablar, el gran eunuco de repente tiró de Tiekuk, que estaba a punto de levantarse, y se la llevó de allí. Mis nervios estaban tensos como cuerdas. A plena luz del día, el emperador seguramente no haría nada indecente, ¿verdad? Me ajusté el abrigo de piel con fuerza. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca, vi un destello de disgusto en el rostro del emperador. Oye, emperador perro, ¿qué te pasa?, dijo de nuevo. Tranquila, tu sirvienta está bien, le dije a Hakai que la llevara a aplicarse medicina. Sígueme el paso. Caminé 3 pasos y volví la cabeza para ver a Tiekuk siendo llevada lejos, mi corazón estaba lleno de miedo. El emperador de repente tiró de mí, tropecé y casi me caigo de bruces, maldiciendo al emperador perro varias veces en mi corazón, preguntando por toda su familia, ¿ni siquiera deja ir a una mujer fea? Después de caminar un poco más, el emperador se detuvo de repente. Me quedé atónita por un momento sin poder frenar a tiempo, chocando contra su ancha espalda. Justo cuando estaba a punto de disculparme, él hizo un sonido de SHHH y me arrastró para escondernos en la montaña falsa. Justo cuando estaba a punto de hablar, escuché las voces de un hombre y una mujer. La mujer dijo con miedo y enojo: ¿Por qué has venido? No seas así, ten cuidado de que alguien nos descubra. Esa voz era la de la concubina de, mis oídos eran sensibles e inmediatamente la reconocí. Y el hombre se llamó a sí mismo este príncipe y dijo: Te extraño hasta la muerte. En estos días, mi hermano imperial ha estado en tu habitación todos los días, así que no he tenido oportunidad de buscarte. También se quejó de que ella tenía la compañía del hermano imperial y había olvidado todo lo bueno de él. El hombre que se llamaba a sí mismo este príncipe no sabía qué príncipe atrevido era. Al escuchar un secreto real tan desagradable, temblé como una hoja. El emperador pareció pensar que tenía frío, así que usó su gran abrigo de piel para cubrirme, dejando solo al descubierto una cabeza peluda. Miré furtivamente al emperador con una expresión inexpresiva, encendiendo silenciosamente una varilla de incienso por la concubina de en mi corazón, y no pude evitar simpatizar con el emperador. En ese momento sentí que el emperador era más lamentable que yo. Su cabeza brillaba de verde. La concubina de gimió suavemente diciendo que cuando el emperador iba a su lugar solo bebía té y jugaba al ajedrez, sin entender por qué ni siquiera la tocaba. Luego, las dos personas se acercaron cada vez más hacia aquí. Mi cuerpo estaba extremadamente tenso, el sonido de los pasos estaba justo frente a mis ojos, casi quería gritar. Las dos personas se detuvieron de repente, parecía que justo en la montaña falsa frente a nosotros. Luego vino un sonido extraño. Mi expresión era caótica, solo podía mirar fijamente el pecho del emperador, ojos mirando la nariz mirando el corazón, rezando incesantemente en mi corazón para que esto pasara pronto. No sé cuánto tiempo pasó, mis piernas estaban tan entumecidas que no sentía nada, antes de que esas dos personas dejaran la montaña falsa. Suspiré aliviada y levanté la cabeza para ver al emperador justo frente a mí, mirándome con una sonrisa que no era una sonrisa. Lo más odioso era que su rostro se acercaba cada vez más a mí. Levanté la cabeza y casi lo beso. Mi cara se puso roja de golpe, e instintivamente empujé al emperador. Cuando reaccioné, mi rostro se puso pálido al instante. El emperador me abrazó de nuevo,
con voz ronca dijo. Lo siento, no fue mi intención. Casi estaba a punto de llorar. Ya tengo prometido, el emperador me trata así, ¿qué cree que soy? Efectivamente, mi madre tenía razón, no hay ningún hombre bueno en el mundo. Justo en ese momento, un copo de nieve me entró en el ojo e inconscientemente se me llenaron los ojos de lágrimas. El emperador, por el contrario, de repente entró en pánico, me soltó de inmediato y torpemente me secó las lágrimas. No llores, me equivoqué, fui grosero, no llores. Me quedé sin palabras en mi corazón, pero seguí la corriente y rompí a llorar, diciendo mientras lloraba. ¿El emperador no castigará a esta humilde? El emperador dijo con cara divertida: no lo haré. En este momento descubrí que cuando me secó las lágrimas, me había quitado el velo. Empecé a pensar con narcisismo, ¿será que descubrió mi hermosa apariencia y quiere tomarme por la fuerza? Como resultado, el emperador perro casi me mata de ira. Ya no llores. Mirándote llorar, te ha salido una burbuja de moco, tan fea como el perrito negro que conocí cuando era niño. En ese momento me atraganté, maldiciendo locamente en mi corazón, soy una gran belleza así de grande, ¿no lo ves? Creo que no es que la concubina detenga una aventura, sino que usted no puede. La cara del emperador perro se oscureció de inmediato. De repente me tapé la boca. Madre mía, ¿por qué dije lo que pensaba? Padre, te pido perdón, 9 generaciones de mi familia, les pido perdón. El emperador apretó los dientes y me agarró la muñeca con fuerza. Tarde o temprano te haré saber si puedo o no. El resultado final fue que, en medio del pánico, accidentalmente le di una patada al emperador, haciendo que en el camino de regreso a la mansión solo pensara en la ejecución de mis 9 generaciones, e incluso tuve pesadillas durante varios días soñando que me decapitaban, olvidando por completo el asunto de la aventura de la concubina de. Recientemente, debido al desastre de la nieve, el emperador ha estado muy ocupado, no nos hemos vuelto a ver, qué bueno, las 9 generaciones están a salvo. Y a menudo veo a la concubina de presumiendo con arrogancia en los banquetes. Cada vez me siento incómoda en mi corazón, siempre sintiéndome reprimida. Hasta principios de la primavera, llegaron noticias del palacio diciendo que Nultan había ganado la batalla y que pasado mañana regresaría triunfante a la corte. Inmediatamente bordé una bolsa perfumada queriendo dársela a Nultan cuando regresara. Después de todo, había recibido muchas cosas pequeñas de él. Es solo que hace mucho tiempo que no responde a la carta que le escribí. El día de pasado mañana llegó rápidamente, decidí observar primero, así que llegué temprano al lado de la carretera. La gente ya estaba formada en 2 filas. El hombre que lideraba a contraluz llevaba una armadura plateada, a ambos lados del camino había vítores, incluso muchas mujeres en los balcones del segundo piso arrojaban pañuelos. Vi a Nultan acercándose cada vez más. Agité la mano desesperadamente. De repente descubrí que había una mujer montando el mismo caballo que él sujetaba las riendas con mucha fuerza. Miré de cerca, oh vaya, esa mujer con la cara roja como el trasero de un mono no es nuestra gran estratega Mok. Ciudadano 1, ¿es este el general? Realmente majestuoso. Ciudadano 2, así es, realmente guapo. ¿Esa mujer es la estratega de la leyenda? Un hombre talentoso y una mujer hermosa, qué envidia. Ciudadano 1, si el general es tan guapo, sería genial si yo también pudiera luchar en el campo de batalla con él. Ciudadano 2, sigue soñando. Escuché que en esta victoria el mérito del estratega no es pequeño, ya sabía de antemano que el enemigo atacaría. 2 mujeres a mi lado discutían, me escondí apresuradamente a un lado, con mucho miedo de ser reconocida. Inesperadamente, me preocupé demasiado, Nultan simplemente pasó frente a mis ojos. Tie Cook señorita, esta sirvienta dijo hace mucho tiempo que el general Nuj y esa data tenían una aventura. Cuando el emperador otorgó el matrimonio, él incluso quería rechazarlo. Abrazándose en público, realmente no tienen vergüenza. Tie Cook escupió con desdén. Yo también hablé con sarcasmo a un lado. Así es, y decía que solo la veía como una hermana biológica. HMPH. Los protagonistas ya se habían ido lejos y no había nada más que ver.
Justo cuando volví la cabeza, choqué contra el pecho de alguien. Oh vaya, me abracé la cabeza. ¿Por qué esta persona es tan dura? Justo cuando levanté la cabeza para enojarme, vi un rostro familiar. Tie Cook tartamudeaba aún más a mi lado empera. 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 Sin parar. El gran eunuco le tapó la boca inmediatamente explicando. Así es mi joven maestro Juan. Sonreí para hacer las paces. Joven maestro Juan, por favor hágase a un lado, quiero irme a casa. El emperador parecía sordo, no solo no me dejó ir a casa, sino que también tiró de mi manga. Al ver que su mano estaba a punto de alcanzarme, tuve mucho miedo de que volviera a actuar de manera imprudente conmigo, así que tiré de Tie Cook y salí corriendo. Mientras corría, volví la cabeza y vi la comisura de la boca del emperador crispándose. Llega el general, finalmente llegó. Nui Tan pasó junto a mí y se quedó atónito por un momento. No fue en vano que comencé a maquillarme desde la tarde, ¿se arrepintió? Arrepentirse es inútil, ya no soy la señorita Nguyen de la mansión del primer ministro. Soy alguien que regresó para vengarse. En mi corazón abrazaba la bolsa perfumada, estiraba el cuello y miraba expectante la entrada, preguntándome si hoy habría un gran espectáculo para ver. Nui Tan se había cambiado al uniforme oficial negro, parecía haber perdido peso, entró a grandes zancadas. Este general saluda al emperador. El emperador sentado en lo alto se rió a carcajadas y agitó su gran mano. Levántate rápido. El amado súbdito Nuy es un oficial meritorio de nuestra dinastía, ha conquistado 2 ciudadelas en el noroeste para mí. Nui Tan juntó las manos y dijo apresuradamente. Este general no se atreve a aceptarlo. Todo es gracias a la sabiduría del emperador, esa es la bendición de este general, la suerte de la gente común. El emperador se rió a carcajadas. Entonces, ¿qué recompensa quiere el amado súbdito? Lo que digas, lo concederé. El emperador sonrió. Sentí que parecía estar pensando en algo malo. Nui Tan se arrodilló de nuevo en el centro del salón. Emperador, este súbdito tiene una chica en su corazón de la que se enamoró a primera vista, quiero pedirle al emperador que retire el compromiso matrimonial entre este súbdito y la hija del primer ministro Nguyen. Inmediatamente, todas las miradas se dirigieron hacia mí y hacia mi padre. Solo Nui Tan bajó la cabeza. De repente sentí una molestia en el corazón, decidida a vender baratos todos los artilugios que Nui Tan me había enviado cuando regresara. Justo antes de que él regresara, incluso pensé que si me respetaba, tratarnos con respeto mutuo no sería imposible. En este momento, todavía llevaba esa fea horquilla de madera en la cabeza. Justo antes de que entrara Nui Tan, la princesa del condado se burló de mí por ser una campesina, poniéndome una rama en la cabeza. En este momento, el grupo de personas arrogantes encabezado por la princesa del condado me miraba con regocijo. Por fuera parecía tranquila, por dentro también estaba tranquila, pensando que ustedes básicamente no entienden los métodos de esta hermana mayor. El emperador hizo un sonido de oh. ¿Qué piensa el primer ministro Nguyen sobre este asunto? Mi padre puso una cara aún más pesada. Emperador, usted ha hablado, la palabra de un caballero es irrevocable. El general Nguyen acaba de llegar y exige que retire el matrimonio otorgado, este súbdito lo ve inapropiado. El emperador con cara de intención asesina parecía estar pensando. Miré expectante a Nui Tan, esperando que comenzara el gran espectáculo. Él bajó la cabeza sin mirarme. Sin pensarlo, di un paso adelante. Informando al emperador, esta humilde acepta anular el matrimonio, pero tiene unas palabras que preguntarle al general Nguyen. Audaz, regresa a tu asiento. Emperador, este súbdito no enseñó bien a su hija. Mi padre me miró con furia. El emperador interrumpió a mi padre. Lo permito. Miré a Nui Tan y pregunté palabra por palabra. General, ¿la persona en tu corazón es Mokuen Dar? Él dijo sí. Fingí estar desconsolada y fuertemente golpeada. ¿No dijo el general que ella era solo su hermana? Dijo que Mokuen Dar lo salvó cuando estaba gravemente herido, todo fue por su causa y debía asumir la responsabilidad. Si no es ella, no se casará,
y además le prometió que serían una pareja de por vida. Apreté los labios y pregunté. ¿La gracia de salvar la vida debe pagarse con el cuerpo? Entonces, dicho así, cuando era pequeña salvé a un niño, ¿acaso también debería obligarlo a casarse conmigo? ¿Qué es eso de llamarse hermanos? Veo que tú y ella no eran inocentes desde el principio. Si quieres anular el matrimonio está bien, entonces también soy yo quien te anula a ti. Él solo dijo en voz baja lo siento. Solo lo encontré ridículo, con una mano me arranqué la horquilla de madera de la cabeza y la tiré frente a él, diciéndole al emperador. La humilde Nguyen Mat hoy quiere anular el matrimonio con el general Nuy, espero que el emperador lo apruebe. El emperador entrecerró los ojos mirando la horquilla de madera, con una expresión de disgusto. El amado súbdito Nuy es después de todo un gran oficial meritorio, no solo debo recompensarlo sino recompensarlo generosamente. Si la primera vez que otorgué el matrimonio ninguno de los dos estuvo satisfecho, no quiero ver un par de enemigos, así que retiro el edicto sagrado. Entonces emitiré personalmente 2 edictos sagrados más. El primero es que quiero otorgar el matrimonio al amado súbdito Nuy y a esa señorita Mok, la fecha y la hora se dejarán a decisión del supervisor imperial. Amado súbdito Nuy, ¿estás satisfecho? Nuy Tan escuchó y se inclinó pesadamente. Muchas gracias, emperador. Nam, emperador, acabo de ver que las palabras de la señorita Nguyen son muy ciertas. La gracia de salvar la vida debe pagarse con el cuerpo. Da la casualidad de que en estos días he investigado claramente que mi salvadora es la señorita Nguyen. Además de las recompensas anteriores, el segundo edicto sagrado es que nombro a la señorita Nguyen, esta salvadora, como noble consorte. Al escuchar el segundo edicto sagrado, me desmayé en el acto en medio del salón. No se preocupen, fue por hipoglucemia, es solo que antes de desmayarme, en mi cabeza pensaba cuando me convertí en la salvadora del emperador. Más tarde escuché a otros decir que después de desmayarme, el emperador dijo que me desmayé de alegría. Mientras que mi padre y sus oponentes en ese momento casi se rompen la frente haciendo reverencias, no pudieron evitar que el emperador quisiera que entrara al palacio como noble consorte. ¿Qué se siente despertarse y ser noble consorte? Antes de poder sumergirme en la alegría de anular el matrimonio con Nguyen Tan, comencé a sentir lástima por mí misma. Sospecho que el emperador perro, porque sé sobre la aventura de la concubina de y su hermano menor, se vengó deliberadamente de mi nombrándome noble consorte. ¡Qué salvadora! Es completamente falso. Aparte de sacar a ese niño travieso del mar de fuego, ¿cuándo he salvado a alguien más? Espera, podría ser que el niño que peleó conmigo en el estudio, ese niño con mocos colgando, era el emperador. Mi padre estaba sentado junto a la cama mirándome con lágrimas en los ojos. Mi padre llamó débilmente. Hija mía. Mi padre comenzó a llorar a gritos. Ay, padre, todavía estoy aquí. Mi padre con los ojos rojos me miró fijamente. Mi madre también se secaba las lágrimas con un pañuelo. En ese palacio es un lugar donde comen gente sin escupir los huesos. Eres tan tonta. ¿Qué harás una vez que entres al palacio? Me quedé sin palabras. ¿Acaso en el corazón de mis padres soy una tonta sin astucia? Mi padre se arremangó y dijo enojado. No puede ser, incluso si arriesgo esta vieja vida, debo obligar al emperador a retirar el edicto. Miré el moretón verde en su frente y guardé silencio. En estos años, mi padre no lo ha tenido fácil en la corte. El ministro de personal y los suyos a menudo le ponen trabas a mi padre. Miren a este viejo, ya tiene la mitad del cabello blanco. Tiré de la manga del viejo, luego mi estómago rugió fuertemente. Padre, ¿qué tiene de malo ser noble consort? Al menos se come bien y se viste bien. Hablaremos de esto más tarde. ¿Ahora puedes darme un plato de carne estofada dompo para probar? Fingí estar enferma en casa acostada durante unos días. A medida que se acercaba el día de entrar al palacio, mi corazón se calmaba cada vez más. Mi madre se compadeció de mí y me aconsejó que saliera a jugar un poco, esperando que una vez que entrara al palacio ya no tendría tanta libertad. Pensé que tenía razón, así que arrastré a Tiekuk al mercado del este. Mientras paseaba por la calle, vi en un puesto lejano un brazalete de jade que se veía muy bonito, y estaba regateando con el dueño. De repente,
Una voz familiar llegó desde un lado. Atán, este brazalete es realmente hermoso, quiero este. Dueño, ¿cómo vende este? El dueño sonrió con la cara llena de arrugas. ¿Es esta la señora? Oh vaya, qué buen ojo, este brazalete. Interrumpí al dueño, mirando el brazalete en la mano de Mokuyenda y le dije al dueño. Dueño, yo vi este artículo primero, la compra y venta también debe tener un orden de llegada. Mokuyenda, con cara de pesar, volvió a colocar el brazalete y miró a Nuytán. Es la señorita Nuyen, si a la señorita Nuyen le gusta, entonces cedámoslo a ella. Nuytán levantó la cabeza y descubrió que era yo, tosió secamente avergonzado. Señorita Nuyen, a usted no le falta nada, ¿por qué quiere robarle las cosas a Datad? Una anciana al lado dijo. Anciana, ¿no son estos el general Nuy y la estratega Mok? Oh vaya, nuestros héroes. Inmediatamente después, esa anciana me miró con desprecio. Anciana incluso quiere robar las cosas del estratega Mok, realmente no tiene vergüenza. La anciana tenía una voz fuerte, la gente al escucharla se unió con miradas de desprecio hacia mí. Tiekuk a un lado discutía con razón por mí. Tiekuk, va. Claramente mi señorita vio el brazalete primero, ¿en qué se basan para decir que robamos? El dueño, al ver que la situación no era buena, aprovechó para decir. Nam, dueño o vaya señorita, no pelee con la estratega Mok. Aquí tengo otros brazaletes, si le gusta alguno le regalo uno gratis, ¿qué le parece? Escuché los susurros de la gente, sabiendo que ahora el corazón de la gente estaba con Nuytán y los que ganaron la batalla. Enredarme con ellos aquí no traería ningún beneficio. Sonreí levemente. La reputación del general Nuy ahora en el corazón de la gente común ha superado al emperador. El general Nuy es realmente formidable. Dado que al estratega Mok le gusta este brazalete, aunque yo llegué primero, no es conveniente que le quite su gusto, así que me despido. Arrastré a Tiekuk, que estaba maldiciendo ruidosamente, y me fui. Hoy salí sin consultar el calendario y me encontré con estos dos desafortunados. Escuché a Tiekuk a mi lado enojada hasta la muerte y también perdí el interés en pasear por la calle, así que pasé por la torre Honjun, donde suelo ir a comer carne estofada dompo. Justo al entrar por la puerta, casualmente me encontré de nuevo con Nuytán y Mokuyenda comiendo. Nuytán, con cara amable, le limpiaba la comisura de la boca. Chasqueé la lengua a un lado. Tiekuk señorita, o cambiamos de restaurante. Tiekuk me miró con cuidado. Sacudí la cabeza, sintiendo solo mala suerte en mi corazón, ¿en qué se basan para obligarme a ceder? Nuytán me vio en este momento, su rostro se tensó, y limpiarle la boca a Mokuyenda también se volvió distraído. Fingí no verlo, elegí una esquina y me senté. Un momento después, Mokuyenda le susurró algunas palabras a Nuytán. Nuytán se levantó y salió. Antes de salir, me lanzó una mirada. Me dio pereza mirar más, comiendo mi guarnición sola. Inesperadamente, Mokuyenda se acercó sola. Señorita Nuyen, ¿cuánto tiempo sin verla? Ni siquiera levanté los párpados. Disculpe, ¿quién es usted? Mokuyenda se rió alegremente, pareció que le afectó la herida y tosió 2 veces. La señorita Nuyen es realmente una persona noble que olvida fácilmente. Permítame presentarme de nuevo, soy Mokuyenda. Comí carne de pierna de cerdo, sin querer prestarle atención. Mokuyenda volvió a murmurar para sí misma a un lado. Que la señorita Nuyen descargue su ira sobre mí es lo que debe ser. No puedo compararme con la señorita Nuyen. Desde pequeña viví en el pueblo, mi padre prefería a los varones y despreciaba a las mujeres. A menudo me golpeaba por mi inútil hermano menor. Más tarde hubo una hambruna en el pueblo, la familia era pobre y hambrienta. Mi padre me vendió a un anciano de 70 años en el pueblo como concubina por comida. En ese momento solo tenía 10 años, no quería someterme al anciano así que tuve que envenenarlo, aprovechando la oportunidad para correr al cementerio del pueblo con la intención de suicidarme, pero me encontré con Nuytán que pasaba por allí. Nuytán apareció como un inmortal, me salvó y me enseñó a leer y escribir. Durante todos estos años,
para poder estar a su lado. No sé cuántas noches me quedé despierta hasta tarde y me levanté temprano estudiando libros militares. Pensé que finalmente podría casarme con él, pero no esperaba que apareciera la señorita Nguyen. Señorita Nguyen, usted lo tiene todo, puede tener al hombre talentoso que quiera, ¿por qué tiene que aferrarse a Nguyen Tan? Puse una cara como si hubiera comido excremento. ¿Tiene problemas mentales? ¿Ser estratega es entrar por la puerta trasera? ¿Con qué ojo me viste aferrándome a Nguyen Tan? Mok Yeon rió fríamente. Tan y yo no hemos salido de la mansión en varios días, acabo de recuperarme de una enfermedad. Tan quería llevarme a pasear, pero sin importar a dónde vayamos nos encontramos con la señorita Nguyen. ¿Hay tanta coincidencia? Abrí los ojos de par en par. Vete a casa y mírate en el espejo, ¿quién les dio esa confianza? No todos son como tú para colgarse de este árbol. Nguyen Tan, ¿qué tan grande es tu cara? Mok Yeon puso cara de incredulidad. No podía explicarle a este tipo de mujer cuyo cerebro se oxida tan pronto como se enamora. Taekuk puso una cara aún más disgustada, empujó a Mok Yeon, básicamente sin usar fuerza. Vi a Mok Yeon como si hubiera sido poseída por un espíritu, de repente se sentó en el suelo con una expresión miserable, abrazando su pecho con fuerza, y su ropa se tiñó gradualmente de rojo por la sangre. Señorita Nguyen, Tan solo me ve como una hermana, no se enoje, si puede calmar su ira golpeándome una vez más, vale la pena. Nguyen Tan en la puerta tiró los dulces que tenía en la mano y corrió hacia ella. Dad, ¿qué te pasa? Inmediatamente después, abofeteó fuertemente a Taekuk y luego me habló con ferocidad. Nguyen Mat, no esperaba que fueras tan maliciosa. Afortunadamente Dad tiene un corazón bondadoso, durante su recuperación incluso me aconsejó no anular el matrimonio, todavía me sentía culpable contigo. Que la trates así es realmente repugnante. Vi que la comisura de la boca de Taekuk sangraba y no me importó nada más, abofeteé directamente a Nguyen Tan. ¿Qué eres tú? ¿Te atreves a golpear a mi gente? Mientras Nguyen Tan estaba aturdido, saqué a Mok Yeon de sus brazos y la abofeteé fuertemente. ¿Y tú qué eres? ¿Calculando contra mí aquí? Ese día, después de golpearlos a los dos, supe lo que se rumoreaba afuera sobre mí. Decían que la hija del primer ministro admiraba al general Nuj, celosa del hermoso amor del general Nuj y la estratega Mok, les causó dificultades. Incluso decían que confiaba en mi estatus de futura noble consorte para golpear maliciosamente a los dos héroes. También decían que Datar y Nguyen Tan eran un hombre talentoso y una mujer hermosa, una belleza salvando al héroe, una pareja hecha en el cielo. Solo por este asunto, mi padre fue acusado muchas veces por sus oponentes en estos días. Un escalofrío surgió en mi corazón. Hay personas que te intimidan, cuanto más perezosa seas para prestarles atención, más saltan felices, pensando que les tienes miedo. El día que me recibieron en el palacio, el emperador no escatimó en rumores para darme suficiente prestigio. Envió gente cargando 10 millas de dote roja a mi casa, e incluso montó a caballo personalmente para recogerme. Los guardias rodearon el interior y el exterior herméticamente, impidiendo que los curiosos se acercaran. Lo más notable fue que incluso llamó a Nguyen Tan para hacer guardia, con el pretexto de mayor seguridad. Y esas escenas de asesinato y bloqueo de espadas en las historias que predije no aparecieron en absoluto. Por el contrario, la gente de abajo rumoreaba que yo era una concubina demoníaca, que al no poder seducir a Nguyen Tan, seduje al emperador. El emperador me miró con mi magnífico atuendo, sonriendo como un zorro. Bajo la mirada de todos, me quité el velo que había usado durante muchos años. La escena ruidosa se quedó en silencio al instante, seguida de una serie de jadeos. Incluso el pequeño eunuco a mi lado se quedó atónito. Alguien murmuró: efectivamente es una concubina demoníaca. El emperador lanzó una mirada, y esa persona fue llevada, desapareciendo entre la multitud. El emperador, con cara de satisfacción, empujó al pequeño eunuco con una mano, me abrazó por la cintura y pareció hablar hacia Nguyen Tan. Saluden rápidamente a la noble consorte. Luego, un grupo de personas se arrodilló ruidosamente. En ese momento, toda la calle gritaba: larga vida al emperador, larga vida a la noble consorte. Suficiente gloria, sube al palanquín. El emperador me tomó de las manos,
me miró a los ojos y dijo seriamente: No tengas miedo, resolveré todos estos rumores por ti. Fingí bajar la cabeza tímidamente, pero en mi corazón no sentía nada. Las palabras de los hombres son buenas solo para escuchar, especialmente si él es el emperador. El emperador dijo un montón de palabras más que tampoco escuché. Volví la cabeza fingiendo mirar el paisaje para disipar la incomodidad, y vi a Nulltan montando a caballo al lado del palanquín con una expresión aturdida. Sintió mi mirada, miró hacia acá, solo para ver mi rostro feroz, por el mareo, y su expresión se volvió aún más aturdida. Pensaba que me iba a morir de la sacudida, mareada por el palanquín, mareada, la sacudida era demasiado fuerte. El emperador pensó que estaba de mal humor por dejar mi casa, así que me dio unas palmaditas en la espalda para consolarme. Ya no aguanto más. Me apresuré a tomar el orinal en el palanquín y vomité. El emperador exclamó sorprendido en ese momento: ¿No me digas? ¿Tan rápido? ¿Voy a ser padre? Realmente quería matarlo de una patada. Esa noche, el emperador me abrazó riendo y mostrando los dientes. Corre, siempre corres cuando me ves, ¿por qué no corres ahora? Parpadeé sin poder reaccionar. Al ver que no tenía reacción, el emperador hizo un puchero y dijo aburrido. Me di una palmada en el muslo directamente. Venga, emperador, esta concubina le enseñará algo bueno. El emperador se frotó las manos como una mosca con cara de expectación. Al día siguiente, la concubina trajo a un grupo de hermanas para visitarme. Temprano en la mañana, soportando mi cuerpo dolorido, bostezaba constantemente. Ni siquiera escuché claramente sus palabras sarcásticas y me quedé dormida. Fue el emperador quien, al terminar la corte, vino frente a todos y me llevó de regreso a la cama en brazos. Después de eso, cada noche el emperador volteaba mi tarjeta. Genial, mi tarjeta fue volteada hasta que se le cayó la capa. Los rumores afuera inicialmente decían que yo era de hecho una concubina demoníaca. No sé qué hizo el emperador, pero afuera comenzaron a decir que yo era la salvadora del emperador, una versión diferente del general Null y la estratega Mok. La gracia de salvar la vida se paga con el cuerpo. No solo la concubina incluso la concubina Su se alió con las hermanas del harén para tratar conmigo juntas. Yo en la leyenda era tímida y retraída, yo en la realidad actué con fuerza, decidida a rectificar este harén lleno de humo. Concubina Sub 2 de bambú. La concubina Su hizo el gesto de la mano de Kang hacia mí. Oh vaya, lo siento, gané con el 2 de bambú. Antes de que la concubina Su pudiera tocar, yo ya había ganado. La concubina con cara de desgana, me hizo un berrinche. Odiosa, ¿por qué ganaste de nuevo? Tomó 3 días, un juego de mahjong nos convirtió de enemigas en compañeras de juego. Ni siquiera teníamos tiempo para buscar al emperador. ¿Jugar a las cartas no es divertido? Mientras jugábamos mahjong llegó el emperador. La concubina Su y la concubina al ver llegar al emperador, mostraron caras de sorpresa y alegría, especialmente la concubina Su, sus ojos casi podían tirar hilos. Concubina Su emperador, esta concubina acaba de cocinar una sopa de hongo de nieve y pera en el palacio, ¿quiere el emperador pasar a probarla? Concubina de emperador, esta concubina cocinó sopa de frijoles rojos y lágrimas de Job en el palacio, venga a probarla esta noche emperador. Miré a las concubinas elegantes y gráciles, momentáneamente interesada también, apreté la garganta y fingí decir: Emperador, esta concubina se cocinó a sí misma en una sopa, pase a probarla emperador. El emperador soltó una carcajada. Muy bien, entonces debo probar a qué sabe la sopa de noble consorte. Durante este tiempo, cada vez que había un banquete en el palacio veía la sombra de Nulltan. Siempre se paraba no muy lejos con Mokuyender mostrando afecto públicamente frente a mí, poniéndome la piel de gallina. Miraba a esos dos saltando, solo viéndolos como saltamontes a finales de otoño. Porque había investigado algo muy importante. Mokuyender era prima lejana del príncipe Nim, y Nulltan lo sabía muy bien y la ayudó a ocultarlo. Además, recientemente el príncipe Nim parecía estar conspirando algo grande. Mokuyender visitó a la princesa Nim 3 o 4 veces. Este pequeño movimiento no solo alarmó al emperador, sino que incluso yo en el profundo palacio lo sabía bien.
El verano llegó rápidamente, el clima era extremadamente caluroso. Escuché un gran asunto. Decían que el hermano menor del emperador, el príncipe Nin, había fallecido debido a un exceso de indulgencia, muriendo sobre el vientre de una mujer. Chasqueé la lengua sorprendida, la gente de la realeza es realmente extraña. El emperador ordenó al Departamento de Asuntos Internos que agregara más bloques de hielo para refrescarme, e incluso trajo frutas raras. Comí moras y leí libros de cuentos sintiéndome extremadamente renovada. De repente alguien gritó fuera del palacio: noble consorte, noble consorte. Pregunté quién se atrevía a gritar así en mi puerta. Tiekuk dijo que era la sirvienta personal de la concubina de. Ordené que la dejaran entrar. La sirvienta, tan pronto como entró, se golpeó la cabeza ruidosamente haciéndome una reverencia. Noble consorte, le ruego que salve a mi señora. Le pregunté qué pasaba. Ella tartamudeó diciendo que el emperador se había enojado con la concubina de, otorgándole 1 metro de seda blanca. Al escuchar eso, pensé en las cosas que le había pedido a mi padre que investigara en estos días, y mis ojos brillaron. Tan pronto como llegué a la puerta, escuché a la concubina de reír a carcajadas. Emperador, durante tantos años, ¿qué diferencia ha habido para esta concubina estar en el palacio frío? Usted vino a visitarme una y otra vez simplemente por la presión de mi padre. Fue el príncipe Nin quien me amó y me quiso, haciéndome sentir un rayo de calidez. Ahora que el príncipe Nin se ha ido, ya no tengo ninguna razón para vivir en este mundo. Un momento después entré. La concubina de al verme también se rió y dijo: estar al lado del rey es como estar al lado de un tigre, noble consorte. El final de esta concubina hoy puede no ser diferente a su final en el futuro. Reí suavemente. Cuando acababas de entrar al palacio y quedaste embarazada en secreto, la mujer llamada Eda te ayudó a encontrar un médico milagroso para destruir al bebé, ¿verdad? La concubina de se quedó atónita y se abalanzó sobre mí como una loca. ¿Cómo lo sabes? Continué diciendo. El príncipe Nin fue asesinado por conspirar una rebelión, ¿verdad? Concubina de, ¿cuánto participaste tú? Ustedes dos pensaron que actuaban en secreto, pero tu sirvienta personal salía del palacio con frecuencia y todos lo sabían. Ahora que quieres morir de todo corazón, ¿a quién quieres proteger? La concubina tenía una cara de terror. No entiendo lo que estás diciendo. No me importó que no dijera la verdad, volví la cabeza y salí por la puerta. Poco después escuché susurros adentro: la concubina de ha fallecido. Sonó el anuncio del eunuco, y de repente sentí frío en todo el cuerpo. Si un día el favor del emperador desapareciera, ¿qué final tendría yo? Necesito un hijo. La muerte de la concubina de, el emperador anunció al exterior que murió repentinamente de una enfermedad violenta. Después de esa tormenta, el emperador rara vez venía al harén, la mayor parte del tiempo estaba en el estudio imperial ocupándose de los asuntos oficiales. Hasta que hoy el emperador ofreció un banquete para los ministros y me llamó. A mitad de camino sentí malestar estomacal, quise salir a tomar aire y le informé al emperador. Él le ordenó al gran eunuco que me siguiera y me cuidara bien. Inesperadamente me encontré con Nultan, parecía haber bebido demasiado, y después de verme se quedó inmóvil. No quería enredarme mucho, planeando evitarlo. Él llamó: espera. Noble consorte, el próximo mes me casaré. Me detuve. Entonces esta consorte felicita al general. ¿Tiene el general Nuy algo más? Sacó la horquilla de madera de su pecho, acariciándola. ¿Puede la noble consorte prestar un paso para hablar? Me daba pereza prestarle atención, básicamente no quería escuchar, es solo que lo que había investigado todavía me hacía un poco incrédula. Miré fijamente a los ojos de Nuy Tan y dije: General Nuy, 3 generaciones de la familia Nuy se sacrificaron por el país, toda la familia fue leal, solo espero que no se arruine en tus manos. Nuy Tan entró en pánico por un momento. Este súbdito no entiende lo que dice la consorte. Hoy vine especialmente aquí porque tengo algo importante que informar a la consorte. Agité mi manga. El harén no puede interferir en la política, tú eres un hombre externo y mucho menos puedes irrumpir arbitrariamente en el harén. Si tienes algo importante, deberías ver al emperador directamente.
Nultan rió fríamente. Efectivamente, como dijo Datar, eres vanidosa, falsa hasta el extremo. Dije y él sacó el amuleto de paz que llevaba al cuello y lo tiró frente a mí. Solo vi que tenía problemas mentales. De una patada tiré el amuleto de paz al lago. Hoy esas palabras no fueron porque mi corazón se ablandara con Nultan, es solo que todavía recuerdo al viejo maestro Nui decapitado por el enemigo, expuesto durante 3 días. Ese viejo incluso me abrazó una vez, e incluso discutió hasta ponerse rojo con mi padre en el estudio de mi padre, diciendo que en esta vida, incluso si moría, debía morir en el campo de batalla sacrificándose por el país. Cuando regresé, el emperador estaba borracho. Cociné sopa para la resaca y se la di. El emperador se la bebió de un trago, oliendo con avidez el aroma en mi cuerpo, mirándome sin decir nada. Miré al emperador y pregunté: ¿Qué pasa, emperador? El emperador me preguntó con cuidado: Si un día te dejo sola en un lugar peligroso, ¿me culparás? Me quedé atónita. Entonces, ¿el emperador tendría corazón para hacerlo? El emperador se acercó y bloqueó mis labios, murmuró: Matni, dame un hijo. Una noche de pasión. El día que Nultan se casó fue el momento en que comenzó el motín. No esperaba que Nultan, al final, todavía instigara un motín por Mokuyendad queriendo vengar a su primo. El harén era un caos, solo se decía que el ejército de afuera había entrado matando. El emperador desapareció, escuché que los rebeldes afuera buscaban al emperador. Me estaba preparando para escapar del palacio, pero inesperadamente la puerta se abrió. Fuera de la puerta estaba el emperador, llevaba armadura, todavía tenía sangre en la cara, jadeaba y me dijo: Matni, he venido a buscarte. Me sorprendí un poco. En realidad, esa noche cuando el emperador me preguntó, supe que el emperador no podría llevarme con él, es solo que no esperaba que regresara. Me tomó de la mano abriendo un camino sangriento, superando 5 pasos y matando a 6 generales en el camino, muchos guardias a su lado fueron asesinados. Al final solo quedamos él y yo. Me quedé aturdida dejando que me llevara, hasta que vi a Nultan montando a caballo a lo lejos, vestido con un traje de boda. Detrás de él había un gran ejército bloqueando nuestro camino. Nos miró fijamente. Mokyo-Yendar a su lado vestía ropa de brocado, al ver al emperador con una cara llena de odio. Emperador perro, finalmente te encontré. Si no fuera por ti, ¿por qué tendrían que morir mi primo y la concubina de? Si no hubiera conocido mi identidad en ese entonces, ¿cómo podría haberme desarrollado pacíficamente en el ejército? La venganza por matar a mi familia es irreconciliable, hoy quiero que te rompas en pedazos. Reí fríamente a un lado. Mokuyendad, deja de bromear. La concubina de claramente pudo haberse casado con el príncipe Nin en ese entonces, fue ella quien no quiso ir a la tierra bárbara a sufrir con el príncipe Nin, no pudo soportar dejar la riqueza del palacio, así que te abandonó. ¿Qué tiene que ver con el emperador? El emperador también se burló. Que haya podido mantenerte hasta hoy es mi benevolencia. El príncipe Nin por fuera parecía inmerso en el vino y las mujeres, pero en realidad tenía una ambición ardiente, y ya se había confabulado con razas extranjeras hace mucho tiempo. Antes, cuando tú y Nultan estaban en el campo de batalla, ¿por qué podía saber de antemano el ataque enemigo? ¿Crees que realmente no lo sabía? Mokuyendad pareció agitarse y gritó ruidosamente obligando a Nultan a matar al emperador. Nultan bajó del caballo, sacó su espada y caminó hacia el emperador. Nultan apuntó con la espada al emperador. Arrastré al emperador detrás de mi espalda. Nultan me miró fríamente. Quítate, o te mataré a ti también. La espada de Nultan se precipitó, los dos no podíamos esquivar y estábamos listos para la muerte. Estaba culpando al emperador porque tenía que volver. Si no hubiera vuelto, no lo habrían atrapado. ¿Cómo habríamos llegado a esta situación? El emperador rió suavemente. Matni, no me arrepiento. Si hubiera otra vez, seguiría eligiendo lo mismo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Justo cuando pensé que los dos estábamos muertos con seguridad, llegó un sonido cortando el viento, la espada de Nultan se rompió. Mi padre lideraba al ejército rodeando al ejército de Nultan.
Mi padre maldijo en voz alta. Nuy-Tan, animal. La familia Nuy ha sido leal por generaciones, toda la familia se sacrificó por el país, solo quedas tú. El viejo general Nuy luchó en el campo de batalla toda su vida, esa fue la última vez que fue al campo de batalla, y al final, debido a que había un espía en el ejército, tuvo que sufrir la decapitación y la exposición de su cuerpo durante 3 días, colgado en la puerta de la ciudad. Fue el emperador quien dirigió personalmente la expedición para recuperar la cabeza del viejo general Nuy. Y tú destruyes a la familia Nuy por una mujer vil. Si algún día vas a ver al viejo general Nuy, seguramente te matará a golpes, hijo no filial. Nuy-Tan también gritó con los ojos rojos. Imposible, ¿cómo podría haber un espía en el ejército? El príncipe Nin me dijo claramente que el emperador temía que nuestro mérito eclipsara al maestro, así que envió a mi padre a la batalla, usando una estratagema para que mi padre muriera en el campo de batalla. El emperador se burló al escuchar eso. Nuy-Tan, ¿has perdido la cabeza peleando? En ese momento, las razas extranjeras invadieron, la gente sufría. El viejo general Nuy, con un corazón para la gente, entró al palacio tarde en la noche para rogarme que lo enviara, queriendo investigar por qué el ejército perdía continuamente. El que se confabuló con las razas extranjeras fue el príncipe Nin, y el espía en el ejército en ese momento también estaba relacionado con el príncipe Nin. Por muy tonto que sea, no jugaría con el país y la sociedad. El Hijo del Cielo protege la puerta del país, el monarca muere por la sociedad, este es el principio de las generaciones de nuestra dinastía, y mucho menos conspirar para dañar a los leales. ¿Por qué crees que ella pudo proporcionarte las estrategias del enemigo con precisión? ¿No es porque actuaron con el enemigo para que hoy me apuntaras con la espada? Solo que no esperaba que ella fuera la prima lejana del príncipe Nin. Mi padre y muchos otros viejos ministros también testificaron a un lado. Mokyo Yender entró en pánico. Atán, todos te están engañando, no les creas, ¿has olvidado cómo murió tu padre? Mokyo Yender seguía balbuceando sin parar a un lado, pero al mirar la expresión de Nuy-Tan, ya había vacilado, la mano que sostenía la espada temblaba. Miré fríamente a Nuy-Tan. Con los ojos rojos, incluso si tienes alguna duda, ¿no irás a investigar tú mismo? Siempre eres así, te gusta escuchar lo que dicen los demás. Tú mismo no tienes la capacidad de distinguir el bien del mal. ¿Cómo puedes ser digno de ser el gran general de nuestra dinastía? Realmente me avergüenzo de ti, no vales la pena por toda la gente del mundo. Con un estruendo, Nuy-Tan se abrazó la cabeza y se sentó en el suelo. Mokyo Yenda todavía quería luchar. Nuy-Tan, inútil. Alguien, maten rápido, maten al emperador y a esta mujer vil y los recompensaré generosamente. La situación estaba perdida, los soldados rebeldes no se atrevieron a moverse. Mi padre corrió apresuradamente para que ataran a Nuy-Tan. Al ver que el emperador y yo estábamos bien, solo con la ropa un poco desordenada, mi padre suspiró aliviado. Mokyo Yenda seguía murmurando, gritando que ella era la mujer más noble, que estaba a punto de tener éxito, que había hecho girar al gran general en círculos. ¿Por qué fracasó en este punto? Estaba obsesionada hasta la locura. Desde esa rebelión, considerando que la familia Nuy fue leal de todo corazón, a Nuy-Tan se le permitió vivir pero fue degradado a plebeyo. Y Mokyo Yenda fue condenada a muerte. Algunos otros ministros que participaron en la rebelión tuvieron sus propiedades confiscadas, fueron destituidos, y todos fueron ejecutados junto con sus 9 generaciones. Otro día normal, el emperador, al terminar la corte, vino apresuradamente, buscando consuelo muy agraviado. Dijo que los historiadores lo intimidaban, siempre prohibiéndole hacer esto y aquello, y diciendo que no soñara despierto. Mi emperador, en el palacio se rumorea que el emperador me trata como un tesoro, y que seré la futura emperatriz. Un día, el emperador anunció en la corte que quería nombrarme emperatriz. El ministro inmediatamente lideró la oposición, diciendo que yo era celosa y no dejaba que el emperador fuera a otros palacios, monopolizando descaradamente al emperador. Si yo me convertía en emperatriz, él se golpearía la cabeza hasta morir contra un pilar allí mismo. El emperador hizo un puchero y le dijo: Entonces no esperes más, golpéate la cabeza ahora mismo. El ministro se desmayó al instante.
El emperador también dijo que de ahora en adelante no seleccionaría más concubinas, si querían seleccionar, que eligieran para ellos mismos. Esta acción del emperador conmocionó a toda la corte. Incluso mi padre escribió una carta preguntándome si le había dado al emperador alguna poción de amor. Me sostuve la frente pero sentí una oleada de náuseas. Tiekuk me miró preocupada e invitó al médico imperial. Después de eso, la noticia de mi embarazo se extendió por todos los rincones. El emperador me abrazó como un tonto gritando: Soy padre. Soy padre. Yo también estaba muy feliz. Con este bebé también tengo un apoyo. Después de quedar embarazada mi reacción fue muy fuerte, pero el emperador todavía descansaba en mi lugar todas las noches cuidándome, incluso hablaba conmigo sobre tener hijos en el futuro. Si es niño lo nombrará príncipe heredero, si es niña la nombrará princesa mayor. Me apresuré a arrodillarme para agradecer, pero él siempre estaba infeliz y no me dejaba arrodillarme más en el futuro. Hoy es el festival del medio otoño, tarde en la noche, con mi barriga embarazada, estaba royendo un pastel de luna. El emperador dijo misteriosamente que quería llevarme a un lugar. Me llevó al lugar más alto de la ciudad imperial. Aquí se puede ver toda la vista nocturna de la ciudad imperial, cada casa ha encendido linternas con min. Momentáneamente en el cielo, además de las estrellas, había linternas con min flotando con una luz cálida, conectándose en una vía láctea. En los ojos del emperador se reflejaba la luz de las velas parpadeantes, me abrazó sin decir una palabra. Incliné la cabeza para mirar al emperador, inesperadamente ya tenía un cabello blanco, tal vez afectado por el aire. Por primera vez tomé la iniciativa de tomar su mano. Independientemente de cómo sea el futuro, ahora estoy dispuesta a contemplar esta era próspera con él.